Dice la palabra del Señor. Como rugido de león es el furor del rey. El que lo provoca a ira pone en peligro su propia vida. Es honra para el hombre evitar las discusiones, pero cualquier necio se enredará en ellas. Desde el otoño el perezoso no hará, así que pide durante la cosecha, pero no hay nada. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento la sacará. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. El rey que se sienta sobre el trono del juicio disipa con sus ojos todo mal. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominación al Señor. Aún por sus hechos un muchacho se da a conocer si su conducta es pura y recta. Familia, vamos a orar juntos. Mi Dios, te hemos cantado y eso es obra de tu gracia, te hemos adorado, mi Dios, y solamente por Cristo es que podemos cantar a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso, y solo por Cristo es que podemos venir a hablar con Él. Y ahora nos sometemos a esta palabra tuya que nos ha sido dada en esta mañana, mi Dios, que Mauro acaba de leer. Queremos venir ante este Dios que acabamos de cantar y conocer más lo que acabamos de cantar. Santo es el Señor. ¿Qué quiere decir que tú seas santo? ¿Cómo has mostrado tu santidad? Mi Dios, queremos tomar este tiempo y aprovecharlo y poder, mi Dios, aprender quién tú eres, tu carácter, cómo tú has mostrado quién tú eres en tu palabra. Por eso, mi Dios, danos la capacidad para comprender por medio de tu Espíritu Santo lo que está en tu palabra revelado, mi Dios. Queremos salir de aquí con una mente renovada. Esto quiere decir con pensamientos más correctos del Dios soberano y grande. Así que ayúdanos, Padre, en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, familia? Precisamente la oración tiene en mente que una de las cosas que queremos hacer en Gracia sobre Gracia es que se aproveche el tiempo en las clases, en grupos de comunidad, en los discipulados, en la consejería, en los cánticos, en la oración, pero especialmente queremos aprovechar el tiempo cuando tenemos un tiempo como este concentrado en la palabra de Dios. Queremos situarnos en esta palabra de Dios y queremos aprender verdades de Dios. Lo que hacemos los domingos tiene peso porque precisamente exponemos la palabra, y yo quisiera pedirte que esta mañana tú filtres los pensamientos, es decir, que tú puedas procesar verdades de Dios y que correspondan a cosas que tú has creído sobre Él. Si son correctas, genial. Y si no son correctas, que por la gracia y el poder de la misma palabra de Dios, Dios corrija esos pensamientos. Yo recuerdo que teníamos casi 1 año y medio, un poco menos. La iglesia todavía estaba siendo plantada en la ciudad de Weston, que fue donde comenzamos. Y veo algunos acá, muy pocos estaban en el 2019, cuando todavía estábamos levantando la iglesia. Y yo tomé una serie en el libro de Miqueas. Y yo titulé esta serie Juicio y Redención. Y en esta serie yo expliqué que Miqueas enseña que, uno, el juicio del Señor es justo, el juicio del Señor es santo, y por ende tiene que castigar todo pecador y todo pecado. Es parte de su esencia, es quien Él es santo en su divinidad y por ende tiene que castigar el pecado. Pero a la misma vez, el libro de Miqueas enseña algo glorioso y maravilloso. Y es que el libro de Miqueas también, por más que enseña el juicio santo de Dios, enseña la misericordia de este Dios. Por ende, la conclusión de Miqueas en el capítulo 7, versículo 19, es la siguiente: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará, que literalmente quiere decir aplastará nuestras iniquidades. Sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. El mismo autor, el profeta Miqueas, exalta la justicia de Dios en desplegar toda su santa ira, y a la misma vez exalta la gracia de Dios al desplegar toda su misericordia.
Y la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que Dios mismo se encargó de aplastar nuestras iniquidades y de ponerlas en lo más profundo del mar? ¿Cómo lo hizo? Bueno, en esa misma serie, toda la serie llegó a este clímax. Y es que Él eliminó nuestras transgresiones, aplastó nuestros pecados, los llevó a las profundidades del mar. ¿Sabes cómo? Aplastando a su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él las puso sobre su Hijo y en la cruz Cristo recibió toda la santa ira que tú y yo merecíamos. Cristo se puso en medio nuestro, tomó nuestro lugar y por ende toda la santa ira de Dios fue puesta sobre los hombros de Cristo. Entonces, nosotros en Gracia sobre Gracia celebramos a un rey único con toda su justa ira y con toda su autoridad para en su gracia dar salvación y en su juicio ejecutar juicio. Ahora, yo quiero introducir este tema de esta manera porque yo sé que como lo prediqué en el 2019 sobre Miqueas, hoy lo voy a predicar, y en 2019 fue la primera vez para muchos creyentes escuchar una prédica sobre la ira del Señor. Puede ser que en el 2026 sea la primera vez, y estoy seguro que habrán algunos acá, que es la primera vez que han escuchado una prédica sobre la ira del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros no escogemos los textos de la Biblia. Dios nos ha revelado toda su palabra. Por ende, es bueno para ti, querido creyente, que tú conozcas quién es este Dios, que conozcas lo que acabamos de cantar todos felices, santo para siempre, que conozcamos estos atributos de Dios, que salgamos no con un mayor o un grande Michael o un grande tú, que salgas con un mayor y un grande Dios en mente. Porque eso es lo que te va a sostener a lo largo de tus vidas terrenales, que puedas comprender la grandeza de este Señor. Entonces hoy vamos a ver precisamente en este proverbio, como saben los que nos visitan, estamos estudiando proverbios. Y llegamos al capítulo 20 y vamos a estar viendo los versículos del 2 al 11. Y yo quisiera que hoy viéramos la ira y la gracia del rey. Y vamos a verlo en dos puntos. Los versículos del 2 al 7 vamos a hablar sobre la justa ira del rey. Yo voy a explicar esto, la justa ira del rey. Entonces toma nota, pon atención, particularmente si es tu primera vez o aunque sea la quinta vez, toma nota porque yo quiero que tú lo veas en el texto. De los versículos del 2 al 7 vamos a ver la justa ira del rey. Versículos del 8 al 11 vamos a ver la autoridad del rey. Del 2 al 7 la justa ira del rey y del 8 al 11 vamos a ver entonces la autoridad del rey. Comencemos con lo primero. Quizás para los que ya han estado con nosotros, este tema de la ira del rey no es algo nuevo. Nosotros ya lo hemos visto a lo largo de Proverbios. Y particularmente este tema de la ira del rey, ¿sabes dónde se encuentra? En el capítulo 20. Es donde más Salomón se encarga de ilustrar lo que es la ira del rey. Por ejemplo, déjame darte algunas ideas o recordar tu memoria de lo que hemos visto hasta ahora. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, pero su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Capítulo 14, versículo 35. El furor del rey es como mensajero de muerte. Capítulo 16, versículo 14. Como rugido de león es la ira del rey. Capítulo 19, versículo 12. Como rugido de león es el furor del rey, el que lo provoca a ira pone en peligro su propia vida. Esto fue lo que leímos ahorita en el versículo 2 del capítulo 20. El rey se sienta sobre el trono de juicio, disipa con sus ojos todo mal. Lo mismo que Mauro leyó en el versículo 8 del capítulo 20. El rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Capítulo 20, versículo 26. Lealtad y verdad guardan al rey y por la justicia sostiene su trono. Capítulo 20, versículo 28. Y si tú llegaras a concluir todo esto y le preguntas a Salomón, Salomón, quiero que yo tengo que aprender. ¿Sabes qué es lo que le hice a sus hijos o a su hijo y por ende a sus hijos? Hijo mío, teme al Señor y al rey. No te asocies con los que son inestables. Gracias, mi Dani. Los que son inestables. Entonces, estos textos que yo acabo de leer presentan a los reyes de Israel sin olvidar al rey celestial. Estos reyes están ahí no para que nosotros nos imaginemos simplemente a Salomón o a otros reyes, pero están ahí particularmente para que nosotros no dejemos de vista a este rey celestial. Se supone entonces que sí, estos reyes de Israel, ellos tenían la
oportunidad y la función de ejecutar fielmente, ¿qué? Tenían que ejecutar la ira del rey, tenían que ejecutar la justicia del rey y tenían que ejecutar el derecho del rey, porque precisamente el rey los había puesto a ellos como reyes temporalmente y nuevamente terrenalmente. Estos reyes tenían que ilustrar a este gran rey celestial. Tenían que servir como una imagen imperfecta de la imagen perfecta del rey. ¿Sabes dónde se encuentra uno de los profetas que más me gusta en cómo él ilustra la comparación que hay y la gran diferencia que hay entre los reyes terrenales y el rey celestial? Es el profeta Isaías. El profeta Isaías, nosotros acabamos de cantar una canción que dice Santo por siempre. Bueno, el profeta Isaías en su ministerio, él llega a una situación dentro de su ministerio donde él dice en el capítulo 6, versículo 1, en el año de la muerte del rey Usías, este era uno de los reyes de Israel, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y después de él haber escuchado lo que nosotros acabamos de cantar, a los serafines decir, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria, eso lo dice en el versículo 3, Isaías suelta algo glorioso y dice lo siguiente, ay de mí porque estoy perdido. Ahora bien, no vayas a pensar que estaba perdido porque no sabe dónde estaba ubicado. No vas a pensar que él estaba perdido porque de alguna manera dijo, ¿y es que dónde es que estoy yo? No, cuando dice perdido estaba acabado, estaba muerto. Pero ¿por qué expresa esa realidad de su persona? Porque él se ve ante alguien. Estoy acabado, estoy perdido porque mis ojos han visto al rey. ¿A qué rey? ¿Al rey Usías? No. Está diciendo el rey Usías murió. ¿A quién está viendo? Bueno, el mismo texto dice al rey, al Señor de los ejércitos. Solo existe un rey verdadero, que es rey de reyes y señor de señores. Por ende, cuando vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 2, como león rugió es el furor del rey, tenemos que no simplemente ver reyes terrenales, tenemos que elevar nuestra vista al rey celestial. Se supone que como iglesia no ponemos la vista en el hombre, tenemos que ver a este Dios. Se supone que lo que hacemos en los devocionales, sean personales, familiares o en la iglesia, tiempos de oración, tiempos de cántico, tenemos que situarnos ante este rey glorioso y majestuoso. Entonces, cuando la Biblia habla del rey y del rugido del león y el furor del rey, no solo son acciones de reyes terrenales, son acciones e imágenes del rey celestial. Ahora yo te quiero hacer una pregunta y es ¿cómo tú defines la ira del Señor? Nuevamente hay muchos libros o estadísticas que muestran que la gran mayoría de creyentes llegan a una iglesia, mueren y nunca han escuchado sobre la ira del Señor. ¿Cómo tú definirías la ira del Señor? ¿Cómo tú la explicarías? O peor aún, muchos creyentes nos da pena hablar de esto. Muchos creyentes minimizamos esto porque si hablamos de lo que la Biblia dice sobre la ira del Señor, la gente se va a ir. A la gente no le gusta escuchar esto. Pero déjame tratar de argumentar o explicar cómo es que la Biblia presenta la ira del Señor y por qué para el creyente es algo bueno, mirando y exaltando la obra de Cristo. ¿Qué es la ira del Señor? Bueno, déjame darte una definición que creo yo, y es esta la manera que yo la defino. La ira del Señor es su santa expresión. Él está expresando su santidad, Él está expresando algo. ¿Contra qué? Él está expresando su santa expresión de su compromiso con su gloria al castigar todo aquel que se opone a darle el honor que le es debido. Es decir, como nosotros creemos que la Biblia claramente enseña que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es el Dios feliz, el Dios eterno, todo aquel que se opone a darle gloria a Él, todo aquel que dice no a Él, está enfrentando la ira santa de Dios. Todo aquel que se doblega ante Él, recibe misericordia de Dios. Todo aquel que se levanta contra Él, recibe la furia del Señor, la ira del Señor. Por ende, un autor que yo creo que algunos conocen se llama A.W. Pink, o el autor o el pastor de los 1900, A.W. Pink, en un libro fascinante que está en español, se llama Los atributos de Dios. Él define la ira de la siguiente manera. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal.
Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Entonces, a la luz de este texto, te pregunto, ¿está bien, es justo que el Rey, el Señor, se aire? ¿Es justo que Dios como santo muestre su ira? Y yo te digo esta pregunta porque para muchos creyentes quizás es, yo no creo que sea justo, yo no creo que sea bueno que Él se aire, porque Dios es misericordioso. Sí, por un lado Él es misericordioso, pero entre más tú conozcas la santa ira de Dios, más grande se va a hacer para ti, porque ya lo es, la cruz de Cristo. Si minimizamos la ira del Señor, minimizaremos la obra de Cristo en la cruz. Si minimizamos su grandeza de santidad, ¿para qué entonces Cristo fue a una cruz? Entonces lo que queremos hacer nuevamente es entender precisamente que sí es recto, es justo, es bueno que Dios se aire contra toda injusticia, contra toda maldad, contra todo pecado y contra todo pecador que no se arrepienta ante Él. Es bueno. ¿Sabes por qué? Porque de no hacerlo, Dios dejaría de ser Dios. Porque por definición, este Dios santo que acabamos de cantar es un Dios que tiene que mostrar toda su santidad contra todo aquello que es malo, que no es bueno, que no es santo, como Él es santo. Entonces es necesario comprender la ira del Señor. Es necesario tú tener un cajón en tu mente renovada en Cristo, donde tú sepas que hay un archivo del glorioso Dios amoroso, del glorioso Dios lleno de gozo, del glorioso Dios lleno de paz y todo lo que tú conoces en cuanto a Dios. Pero es importante que tengas un archivo grande ahí que hable de la ira del Señor. El mismo autor, A.W. Pink, dice que si tú tomas una concordancia y estudias sobre la ira del Señor, te vas a dar cuenta que la Biblia habla más de la ira del Señor que el amor del Señor. Y tienes una tarea, búscalo, porque te vas a dar cuenta que el Señor es claro en cuanto a lo que corresponde su santa ira, su búsqueda de mostrar su santidad contra todo aquello que no es bueno. Ahora bien, yo sé que a veces nos pasa que cuando hablamos del furor del rey y la ira del rey, nosotros decimos, pero es que eso es malo. ¿Y sabes por qué? Porque por lo general nosotros filtramos la ira del Señor por experiencias pecaminosas de hombres pecaminosos como tú y como yo. No procesamos la ira del Señor porque en nuestra mente se mezcla la realidad humana de nuestro horrible pecado en la ira con la santidad de Dios mostrando su ira. Entonces no reconciliamos. ¿Cómo puede ser algo bueno la ira del Señor si yo he experimentado, sea mi propia ira contra alguien o he experimentado la ira de alguien contra mí? Pero tú tienes que mantener la gran diferencia. No puedes entender la ira del Señor si lo filtras por la ira de un ser humano, porque la ira del ser humano siempre va a contraer o contener pecado. Por ende, déjame explicarte esto con otra referencia de otro autor que me ayudó mucho a entender esto. Es el autor J.I. Packer o J.I. Packer. Él dice, la ira de Dios en la Biblia nunca es caprichoso, a diferencia de nosotros. La ira del Señor nunca es egoísta, irritable o moralmente indigno, como lo es tan a menudo la ira humana. Más bien, es una reacción justa y necesaria frente al mal moral objetivo. Escucha esto, Dios solo se enoja cuando el enojo es necesario. Por ende, su ira es justa, es buena, es santa y es amorosa. Ahora bien, a la misma vez, yo no quiero olvidar que hay textos en la Biblia que te sorprenden. Porque si en este caso hemos visto que la ira del rey, la ira del Señor, es como un rugido de león, el furor de un león que ruge. Bueno, a la misma vez hay un profeta que me encanta, el profeta Oseas, que usa esa misma analogía de el furor del rey o de el clamor de un león, como ruge un león, y lo usa para mostrar la misericordia del Señor. Escucha lo que dice el profeta Oseas. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Es decir, el león ruge para ejecutar juicio o el león ruge para llamar a misericordia. Y la manera de yo tener todo esto en un resumen, pongo su rugido de león, expresa su ira para castigar al pecador no arrepentido y su gracia para llamar a casa al pecador arrepentido.
El rugido del león expresa su ira para castigar al pecador no arrepentido y su gracia para llamar a casa al pecador arrepentido. Entonces, ¿cómo vemos esta ira del rey en estos versículos? Bueno, es claro que a lo largo de Proverbios, Salomón ya ha estado diciendo: no seas necio, sé sabio. No sigas los malos pasos, sigue los buenos consejos. No te desvíes, sigue al Señor. No procures el mal, no busques el mal, más bien sigue y teme al Señor. Bueno, ¿cómo vemos entonces la ira justa del Señor en estos versículos y contra qué Él se enoja? Bueno, los versículos del 3 al 7 lo que nos muestran claramente es lo que el rey aborrece y lo que le agrada al rey. Versículo 3 dice: es honra para el hombre evitar discusiones, pero cualquier necio se enreda en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios aborrece los pendencieros, pero a Dios le agrada a los pacificadores. A Dios no le agrada personas que se airan fácilmente, expresan su ira, no importando lo que hacen, olvidando a Dios y ofendiendo al otro. A Dios no le agrada eso. Dios se opone contra aquel que se levanta en su propia justicia y pensando ser mejor que alguien más, lo aplasta con su ira. Porque al final lo que está haciendo es aplastando a alguien a la imagen de Dios y por ende tendrá que enfrentar al Dios que lo creó. Pero a Dios le agrada pacificadores. A Dios le agrada personas que han entendido que el mismo Dios de gracia te ha declarado paz. Y por ende, como agentes de paz, nos movilizamos buscando hacer la paz. No escondiendo las cosas, pero dealing, como se dice en inglés, haciendo las cosas para procurar la paz. Déjame leerte lo que un teólogo decía: los sabios están más interesados en promover paz que en tener la razón. Pero el necio no puede contenerse y a la primera oportunidad estalla, muestra los dientes. Esta actitud de renunciar a defender el propio orgullo cuando se es insultado exige algo. Exige que la persona sea humilde y sumisa, no un impulsivo iracundo que proclama a los cuatro vientos su rechazo a someterse a nadie. Entonces la ira del Señor está para con todos aquellos que nuevamente son pendencieros, que son creadores de conflicto, son aquellos que andan mirando cómo destruir a otro o defender su causa, y por ende Dios se aborrece a estos, pero a la misma vez a Dios le agrada aquellos que, según el apóstol Pablo en Romanos 12 dicen: dejen la venganza y la ira a Dios. Den lugar a la ira de Dios, no nosotros. Nosotros no somos aquellos que tienen que mostrar ira para ejecutar juicio. Dios sí. Por ende, a Dios no le agrada a aquellos que piensan tomar el lugar de Dios. Más bien a Dios le agrada a aquellos que se esconden detrás de Dios para dejar que Dios tome cuentas de cada situación. En el versículo 4 nosotros leemos: desde el otoño el perezoso no ara, así que pide durante la cosecha, pero no hay nada. Dios aborrece a los perezosos, pero a Dios le agrada los diligentes. A lo largo de Proverbios hemos visto que si tú no trabajas, no comes. Que el perezoso anda durmiendo, viviendo de sueños, de lo que yo voy a hacer, pero al final no hace absolutamente nada. El perezoso anda pidiendo y buscando quién le puede hacer algo, en vez de él ser un eficaz trabajador y trabajar diligentemente para traer pan a su casa. Dios aborrece al perezoso, pero a Dios le agrada a los hijos que son en este sentido diligentes. En este caso, el contexto de Israel trabajaba mucho con la tierra. Y era un tema agricultura, era un tema de preparar la tierra, era un tema de la siembra, recoger la cosecha. Obviamente demandaba esfuerzo, dedicación y demandaba estrategia para estar listo en el momento preciso para recibir la cosecha que se había sembrado con mucho esfuerzo. Y llega este individuo de no habiendo hecho absolutamente nada, no ha trabajado la tierra, no ha sembrado nada, no ha preparado el terreno, no ha hecho absolutamente nada. Y él cree que en el momento cuando llega la cosecha va a decir: ¿y dónde está lo mío? Y el Señor le dice: no hay absolutamente nada. Entonces a Dios no le agrada a aquellos que no trabajan
eficazmente, diligentemente, esforzadamente. Cambio nosotros entonces lo que hacemos a diferencia de esto es que a Dios le agrada a los hijos que trabajan diligentemente, esforzadamente. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de ser creados a la imagen de Dios, de un Dios trabajador, de un Dios que creó, un Dios que piensa, nosotros debemos esforzarnos con el tiempo que Dios nos ha dado, con la vida que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado, con los talentos que Dios nos ha dado para usarlo para Dios. No es de Dios personas vagas, perezosas. Es de Dios una iglesia formada de personas que toman el tiempo que Dios les ha dado para ser eficaces, responsables con lo que Dios ha dado y por ende también contribuir al bien de la comunidad. Son imágenes del reino de Dios. Son imágenes de aquel que representa al rey. Es un rey que hace el bien, un rey que provee. Bueno, la iglesia de Cristo está llena de personas que deberíamos ser cada vez más trabajadores, creativos y contribuidores para el bien de la comunidad. No simplemente estas dos. En el versículo 5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. ¿Qué querrá decir esto? A primera vista uno dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Wow, será algo bueno. No, en realidad lo que quiere decir esto es que Dios aborrece a los que no son honestos en su consejo, que tienen y maquinan mal, que están diciendo algo pero con doble sentido, que te dicen algo pero tienen un guante ahí escondido, o te dicen algo o te abrazan pero por detrás te dan una puñalada. Son aquellas personas que pretenden ser los amigos y más adelante va a decir, pero no hay hombre leal. Pero a Dios le agrada entonces a las personas, a los sabios que disciernen el consejo. Es algo glorioso. La pregunta que yo te hago es, cuando tú das un consejo o cuando hablas algo, ¿tú tienes un filtro en lo que dices? No me refiero a que simplemente, ay, no voy a decir esto porque la persona se va a ofender. Ay, mejor voy a decir esto porque la persona se va a agradar. Ese es el filtro del hombre en mente. Es el filtro que tiene la persona en mente y por muchos años ese era mi filtro. La gente se va a ofender, mejor no voy a decir esto, mejor voy a decir esto, mejor me callo, mejor no. Y Dios tuvo que derrumbar el filtro equivocado. ¿Cuál es tu filtro? Porque el filtro que tenemos que tener, ¿sabes cuál es? Es la palabra de Dios. ¿Estoy yo siendo fiel al texto en lo que voy a decirle a una persona? ¿Estoy yo con el amor y la compasión y la humildad y la seriedad que Dios me llama a manejar una situación? ¿Tengo yo que decir esta verdad con amor, con misericordia, pero nuevamente decirla? No simplemente es decirla. Y te hago la pregunta, ¿cuál es el filtro que tú usas para cuando escuches un consejo? Porque de igual manera tu filtro tiene que ser la palabra al hablar, de igual manera tiene que ser el filtro de la palabra cuando tú vas a escuchar. No es si me cayó bien el consejo, no es si me cae mal la persona, por eso no voy a escuchar. Porque hay muchas personas que te van a decir la verdad de Dios y porque te cae mal tú no lo vas a escuchar. El filtro debe ser la palabra misma de Dios, debe ser todo el consejo de Dios, lo que Dios ha revelado en cuanto a su persona, en cuanto a su carácter, en cuanto a sus propósitos, sus planes para nosotros. Y obviamente, como dije al principio, este individuo es aquel que maquina hacer mal, planea, busca, está muy guardado su consejo, muy allá adentro. Nadie sabe lo que piensa, ni nadie sabe por qué está diciendo lo que está diciendo. Pero Dios dice ahí, el hombre de entendimiento lo sacará. ¿Sabes? Una de las grandes tareas que tenemos que aprender y crecer es que cuando alguien te diga algo, tú no lo creas todo, no lo compres todo. Fíltralo, pruébalo. Mira, Señor, haznos un pueblo que pueda discernir sabiamente. Ayúdame, Señor, a no estar ciego. Ayúdame, Señor, a no ser un naïf, un ingenuo que todo lo cree. Ayúdame a filtrar lo que se me está diciendo con la palabra de Dios. Ayúdame, Dios, a mirar por tu gracia las intenciones del corazón de la persona que está frente a mí. Ayúdame, Señor. ¿Sabes por qué? Porque con eso modelamos el carácter de Cristo. Cristo sabía muy bien cuando los fariseos, los escribas, le hacían preguntas. Y el texto claramente dice, él sabía por qué le hacían esas preguntas. Él sabía las intenciones de su corazón. Él sabía el mal que lo estaban probando. Tanto es así que Cristo supo cuando el apóstol Pedro fue usado por Satanás al decirle, no vayas a una cruz. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces no simplemente es que tú puedas discernir lo que tú vas a decir, porque tú puedes ser un creyente astuto para ver qué vas a escuchar.
Un siervo astuto, pensante, que filtra lo que dice y lo que se le dice por medio de la palabra, que pueda discernir y ver. Y hoy necesitamos tanto esto en hombres, que podamos liderar nuestros hogares discerniendo bien, que podamos realmente pensar, orar, Señor, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a escuchar? ¿Cómo esto va a afectar mi familia? Dios, ayuda a tomar una decisión que sea prudente, diligente, que sea eficaz, pero que nuevamente tenga el peso del agrado del Señor, porque el Señor aborrece a los que no son honestos con su consejo. Pero a Dios le agrada los sabios que disciernen el consejo. A Dios le agrada que sus hijos piensen antes de decir algo. Y a Dios le agrada cuando el creyente tiene la palabra en mente para cuando escucha cualquier consejo. En el versículo 6 notamos otra cosa. Dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Dios aborrece a los que sin serlo se ven como leales, pero a Dios le agrada a los que son y hacen actos de lealtad. Ya que al ser leales, ¿sabes qué significa esto? Que tú estás evidenciando la gracia de Dios que te ha dado una disposición para pensar en hacer el bien a otros con el mismo bien que Dios te ha entregado a ti. Actos de lealtad muestran lo fiel y lo maravilloso que Dios ha sido para contigo al darte todo en la persona de Cristo para que entonces tú puedas ser leal con la lealtad de Cristo que te ha entregado todo bien en Cristo. Y por aquí es una de las grandes bendiciones que repetimos en el capítulo 18 que dice, el hombre de muchos amigos se arruina porque no son leales. Pero hay amigo más unido que un hermano. Cuando yo prediqué sobre ese texto dije que Dios levantara entre nosotros hermanos como este, amigos como este, que fueran leales, que realmente buscaran el bien del otro, no simplemente el beneficio que consigo del otro. Amigos reales, amigos leales, amigos que nuevamente quieran no simplemente decir que son leales, pero que muestren con actos de lealtad que estamos pro la verdad, que nos une el evangelio de Cristo, que somos parte de un rebaño que representa el reino de Dios con los atributos de Dios y que representa una ética celestial, porque nosotros no somos de este mundo. Estamos de pasada y somos ciudadanos del reino celestial para evidenciar que somos un pueblo escogido, un pueblo apartado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros no tenemos la ira de Dios sobre nuestros hombros, por la gracia de Dios en Cristo. Por ende, tenemos el favor de Dios para movilizarnos y representar a un Cristo maravilloso y glorioso. En el versículo 7 dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. A Dios aborrece a los que descuidan su familia, pero Dios le agrada a los que dejan un legado en su familia. Una de las grandes bendiciones para nosotros que tenemos niños pequeños, tú tienes una gran oportunidad en casa. Tienes una gran oportunidad de poder fomentar un hogar seguro. Un hogar que pueda vivir el evangelio. Vivir el evangelio no quiere decir que tú le vas a mostrar a tus hijos que tú eres perfecto, porque entonces eliminas a Cristo la foto. Tú vas a mostrar un hogar que apunta al perfecto Cristo, mostrando tus áreas de debilidad, confesarlas y pedir perdón y cambiar por Él. Un hogar seguro donde los niños puedan decir, tengo situaciones complejas, difíciles, tentaciones, debilidades, ayúdenme, mamá, papá. ¿Qué significa ser una niña? ¿Qué significa ser un niño? ¿Qué pasa cuando mis amigos me dicen esto? Hogares donde estamos sentados en la palabra de Dios, siendo formados por la palabra de Dios, porque somos una comunidad de la palabra de Dios. Tienes la oportunidad de dejar un legado con tus hijos, una oportunidad que Dios te ha dado. ¿Sabes para qué? Para que esos hijos cuando crezcan sepan dónde ir para buscar consejo del Dios Santo. Que tengan un lugar donde digan, yo me acuerdo y yo sé que si estoy en esta situación, yo voy a llamar a mi papá, yo voy a llamar a mi mamá, voy a visitar, porque papá y mamá necesito ayuda en esta situación. Ahora bien, ¿qué pasa si mis hijos ya están grandes? Porque esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa cuando mis niños ya están grandes? Bueno, ¿sabes qué? Lo que me encanta de ese texto, que dice, el justo anda en su integridad. El crecer en integridad no es para una época en tu vida. No es cuando tus niños están pequeños, es para esa época. Y si ya no estoy ahí, sigue creciendo en tu integridad. Sigue siendo la mujer, el hombre que crece en integridad. Es decir, en ser más como Dios, buscar de Dios, amar a Dios.
Y nuevamente es una oportunidad para dejar un legado para cuando ya sean grandes, vean una vida que está creciendo en integridad y digan, bueno, mi papá creció en integridad. No era así, pero ahora yo veo un hombre diferente. Papá, necesito ayuda. Mi mamá no era así. Mi mamá no buscaba al Señor, era llevada por otras cosas. Pero ahora que la veo crecer en santidad, ahora que la veo amar a ese Dios y ser cambiada por ese Dios, mamá, yo quiero conocer más de ese Dios. Personas que dejan un legado, una herencia espiritual. Si de pronto tu situación es que nunca trabajabas y un legado para tu familia es dar un ejemplo que tú como cabeza de hogar sales a trabajar, buscas, provees y como ama de casa también, tú trabajas, te esfuerzas, te dedicas, independientemente de la área de tu vida en la cual tú no has crecido. Dios te llama a crecer para dejar un legado a tu familia, porque a Dios le agrada a las personas que piensan en sus generaciones futuras. Cuán dichosos, cuán bienaventurados, cuán bendecidos, cuán felices son sus hijos después de él. Precisamente vivir ante un Dios que ha mostrado su santa ira en Cristo y te ha mostrado tu santa gracia en Cristo, es saber precisamente que tú no vives para ti. Tú vives para Él, amándolo a Él y amando al prójimo. Las mejores decisiones no se toman pensando en lo que yo quiero y olvidándome de Dios y olvidándome de mi familia. Las peores decisiones se toman cuando yo olvido a Dios y olvido a mi familia. En cambio, cuando somos creyentes, tenemos a Dios en mente y tenemos nuestra familia. ¿Cómo esto que voy a hacer afectará la gloria de Dios? Y cómo esto que yo voy a hacer va a afectar a mi familia. Y cuando no hemos pensado en eso, porque no hemos pensado, nos arrepentimos. Pedimos perdón y por gracia de Dios seguimos cambiando porque queremos seguir creciendo en integridad para que nuestra familia que viene, nuestras generaciones futuras sean dichosas, bendecidas en conocer que hay un Dios santo, glorioso. Entonces no simplemente es que su Dios, nuestro Dios, tiene toda justicia y su justa ira es santa. También los versículos del 8 al 11 hacen algo glorioso y es mostrar la autoridad de este rey. Y yo quiero que tú veas esto. La autoridad del rey, con su justa ira, él tiene toda la autoridad para ejecutar juicio, porque es bueno, y a la misma vez, él tiene toda autoridad para dar gracia a quien le quiera dar gracia. Nadie detiene la ira de Dios, ni nadie compra la gracia de Dios. Él mismo la da. Él mismo, sentado en su trono, da juicio, como sentado en su trono, da gracia. Nadie lo mueve. Nadie lo sienta donde Él está sentado. Y por eso es que el versículo 8 conecta con el versículo 2. El versículo 2 dice lo siguiente: como rugido de león es el furor del rey, ¿verdad? Versículo 8 dice: el rey se sienta sobre el trono de juicio. Estamos hablando del mismo rey. Él ruge como un león y Él se sienta en su trono. Él está sentado en su trono. Toda autoridad tiene para ejecutar su santo juicio. Y ese rey cuyo furor es como un rugido de león, está sentado para ejecutar lo que él quiere ejecutar. Ahora te pregunto, amada iglesia, ¿has pensado que el rey de la iglesia se sienta sobre un trono de juicio? ¿Tú alguna vez has pensado en Cristo sentado en un trono de juicio? ¿Realmente la imagen que tú tienes en tu mente sobre Cristo, sobre el Rey glorioso, es uno que está sentado sobre su trono de juicio? ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Porque si la preguntara por la internet, por las redes sociales o por donde quiera que tú la preguntes, quizás la mayoría han preferido imaginarse ver a un rey sentado en una silla, dándole la bienvenida a toda persona, no confrontando a nadie, amando a toda persona y aceptándola sin importar cómo vivieron su vida. También se han imaginado un rey que sí, perdonó mi pecado, pero él entiende que yo sigo siendo un pecador, por ende él no trae ninguna consecuencia por mi pecado. ¿Sabes qué es lo que ha pasado en la iglesia del 2026? Que nosotros hemos creado un trono falso y hemos pensado equivocadamente que podemos sentar a Dios en ese trono. Nos hemos imaginado un Cristo que la Biblia no describe. Nos hemos imaginado un Dios que la Biblia desconoce. Y lo peor aún es que hemos dicho, este trono que yo he creado para este Dios, yo lo voy a estar ahí. Pero si estamos hablando del Dios de la Biblia, nadie, absolutamente nadie, crea un trono para Dios, ni mucho menos sienta a Dios en un trono. Absolutamente nadie. Dios está en su trono siempre.
Nunca fue sentado, siempre ha estado sentado. En el momento que Dios Padre envió a su Hijo a una misión, la cumplió. Ahora se volvió a sentar a la diestra del Padre, gobernando toda autoridad y gobernando la iglesia de Cristo. Nadie gobierna a Dios. Nadie puede imaginárselo si no está con la palabra de Dios. Nadie puede sentar a Dios en el lugar que uno cree o se ha imaginado en cuanto a Él. Él ha escogido su trono de juicio. Y a la misma vez Dios ha escogido su trono de gracia. Su juicio hace que Él no piense menos o de alguna manera minimice o esconda su pecado. Pero a la misma vez su trono de gracia hace que Dios disipe, elimine, borra y destruya el mal. El versículo 8 dice, el rey que se sienta sobre el trono del juicio disipa con sus ojos todo el mal. Los elimina, los borra, los quita, los dispersa. Nunca más volverá a existir. Y nosotros sabemos que el enemigo de nuestras almas, Satanás, fue eliminado. Pero pastor, todavía sigue, sí, él todavía sigue con una correa. Él está libre, pero con un tiempo. Él fue derrotado, pero su sentencia ya fue dictada. Y pronto será echado al lago del fuego para siempre. Él no reina en el lago de fuego, Dios reina en el lago de fuego. El rey nuestro no está peleando con el rey Satanás. El rey nuestro gobierna la criatura caída llamada Satanás. Por ende, nuestro rey gobierna aún la criatura que ya fue, en ese sentido, matada, acabada. Sin embargo, por un tiempo se le ha permitido estorbar. Todavía puede cegar la mente de los incrédulos, pero aún mismo ahí en la mente de los incrédulos, cuando Dios dice, hágase la luz en tu corazón, ¿sabes qué pasa? Se hace luz en tu corazón. Cuando Dios quita el velo de una persona, ¿qué pasa? Dios quita el velo de la persona. Satanás no puede detener la obra de Dios. Nadie puede detener la obra de nuestro Dios glorioso. Dios disipa con sus ojos todo el mal. Él lo borra, Él lo elimina. Como dice un autor, su ojo agudo y perspicaz percibe todo lo que es moralmente corrupto y socialmente perturbador para el bienestar del reino de Dios, y sus decisiones firmes son tan eficaces que no queda rastro alguno de maldad que vuelva a echar raíces. Este es nuestro Dios. Y por eso la pregunta del versículo 9 es tan importante a la luz de esta ira de Dios, de este Dios glorioso. Y la pregunta del versículo 9 es, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede llegar a pararse ante este trono de Dios santo y glorioso y decir, yo he limpiado mi corazón de todo pecado, yo he limpiado esto que había en mí y es sucio? Esa pregunta, que es una pregunta retórica, es decir, demanda una respuesta sincera y obviamente que es lo más normal, que todos respondamos, absolutamente nadie. Nadie puede limpiar su corazón si es por sus propios esfuerzos. Nadie puede verse ante este Dios santo, airado, y decir, pero espérate, yo puedo resolver mi problema. ¿En serio? ¿Sabes qué? Yo no he sido tan malo. Un poquito, he hecho algunas cositas por ahí, pero no como mi amigo. Nadie puede pararse ante este Dios santo y decir, yo he limpiado mis pecados, yo he podido sanar mi maldad. Absolutamente nadie. Más bien, nosotros nos caemos al suelo y decimos, solo Dios. Solo Dios puede limpiarnos, solo Dios puede lavarnos, solo Dios puede santificarnos. Y por eso la importancia de ver la seriedad del pecado ante este Dios santo. Porque precisamente el texto dice que aún los jóvenes tienen que entender que la maldad está en su propio corazón. Aún por sus hechos, un muchacho se da a conocer. Sea que estés joven o que ya estés mayor, tienes que conocer que en tu corazón hay pecado y que el único Salvador y quien santifica ese pecado se llama Dios. ¿Te ves a ti mismo entonces en necesidad de un Salvador? ¿O todavía sigues pensando que tú puedes hacer algo para ganarte al Salvador? ¿Te ves a ti mismo como aquel necesitado de un gran Salvador, no simplemente porque hace 20 años recibiste a Cristo, pero que hoy y todos los días el único mediador entre tú y el Padre es Cristo y por ende tú necesitas diariamente a Cristo? ¿Te ves entonces nuevamente, como yo expliqué al comienzo,
con aquella buena noticia que Cristo es quien ha sido aplastado por nuestras iniquidades. Es por Cristo que Dios ha puesto a lo más profundo del mar nuestros pecados, y solamente por Cristo es que tú puedes estar en un acceso directo con el Padre Celestial. Ves que solamente Cristo te libera y te libra de la santa ira de Dios, porque Él mismo cargó por tu pecado, y en la cruz toda la santa ira de Dios. Es Cristo, familia, lo que nos une a nosotros. Esa es la esperanza gloriosa. El apóstol Pedro en su sermón en Hechos 2 dice, hablando de Cristo, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Era necesario entonces que la santa ira de Dios fuera remediada por la persona de Cristo. Era necesario que la santa ira de Dios que este rey muestra, simplifica o ilustra esta ira del rey, era necesario que alguien más tomara nuestro lugar, que alguien más se viese ante este Dios santo, siendo santo, y recibiera toda la santa ira de Dios. Ese no eres tú, ese no soy yo. Según el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, a menos que veamos la gravedad y la profundidad de nuestro pecado ante este Dios santo, este rey que ruge como león, tú jamás podrás recibir la ayuda que este mismo león ha entregado en la persona de Cristo. Él es el cordero, Él es el león. Entonces, ¿cómo responder ante este rey? Bueno, para el creyente, honestamente, leer sobre la ira de este rey, del furor de este rey que ruge como un león, nosotros respondemos tirados al suelo, diciendo, bendito sea Dios, que con su santa ira ha provisto al Cordero perfecto, que su santa ira fue derramada sobre él para que no fuera derramada sobre mí. ¿Quién soy yo para ser un creyente? ¿Quién soy yo para ser un seguidor de Cristo? ¿Quién soy yo para decir que su mirada está para conmigo? ¿Quién soy yo para decir que el rostro del Señor no está en contra de mí, pero está a favor de mí? ¿Quién soy yo para esconderme bajo sus alas? ¿Quién soy yo para ser sostenido por Él? ¿Quién soy yo para haber sido perdonado por Él, para ser preservado por Él, para eventualmente ser presentado por Él? ¿Quién soy yo? El creyente entonces se tira al suelo en acción de gracias y dice, Señor, gracias. Porque solamente por Cristo yo he sido perdonado, solamente por Cristo estoy siendo santificado, solamente por Cristo seré presentado en gloria por Él y para Él. Pero ahora también, este rey demanda una respuesta. Y si tú, querido amigo, tú no conoces del rey, yo quiero decirte una cosa, tú tienes solo una manera de responder. Antes de que tú veas a este rey cara a cara. La manera de responder ahorita es lo que el Salmo 2, versículo 12 dice. Besando al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Querido amigo, tú tienes que refugiarte en Cristo. Tienes que besar a su Hijo, a este Hijo. Eso quiere decir que es reconocer que no hay otro Salvador fuera de Cristo, que tú lo has ofendido, que toda la santa ira de Dios está sobre tus hombros, pero que hay provisión de salvación en la persona de Cristo. Tienes que venir a Cristo, tienes que decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo como Señor y Salvador, y yo quiero evidenciar que realmente he probado la salvación, que realmente he sido regenerado, que realmente tú me has dado un corazón de carne. Dios, yo quiero probar eso. Ahora bien, tú dirás, bueno, yo no sé cómo hacer eso. Bueno, yo quiero ayudarte. Pastor te puede ayudar, uno de los diáconos te puede ayudar. Queremos ayudarte a que tú pruebes la salvación para que transforma vidas, que pruebe y vea qué bueno es el Señor. Entonces, la respuesta es la misma. La respuesta debe ser doblegarnos ante Dios, ante este rey, en agradecimiento y decir, gracias porque tú nos has amado, gracias porque tú nos has perdonado, gracias porque por Cristo yo no sigo siendo aquel bajo la santa ira de Dios. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que no minimice el carácter de Dios. Ayúdanos, mi Dios, a no ser una iglesia que simplemente abrace parte de lo que Dios es, en el sentido que Él es siempre uno, no está dividido. Pero yo digo, no, es que mi Dios es de amor. Está bien. Mi Dios es de paz. Está bien. Mi Dios es un Dios que provee. Está bien. Mi Dios es un Dios
lleno de gracia, está bien. Un Dios misericordioso, está bien. Pero Dios es un Dios lleno de ira. Y es bueno nosotros conocer el carácter de nuestro buen Dios. Así que acompáñame a la familia. Mi Dios, te damos tantas gracias por darnos una imagen de este rey que ruge como león. Mi Dios, y vernos ante este trono glorioso del Dios soberano. No queremos minimizar nuestros pecados. Más bien queremos afianzarnos en la roca Cristo, que como cordero fue a una cruz, pero 3 días más tarde se levantó como el león, rugiendo. Y ese rugido, mi Dios, ha llamado hijos que vengan a Él por gracia en arrepentimiento de pecados y fe en Cristo. Oh mi Dios, ayúdanos. Oh Padre, que tu iglesia, gracia sobre gracia, nunca comprometa las verdades de tu palabra, mi Dios. Oh mi Dios, guárdanos de ser un pueblo que teme al hombre y que quiere la aprobación del hombre y por lo tanto busca cómo agrada al hombre. Somos el pueblo de Dios. Somos escogidos por Dios para hablar de Dios. Oh Dios, salva, santifica, porque tú quieres eso para tu iglesia. Te amamos, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.